Dios les bendiga, el pastor John Jairo Antequera desde la Cumbre Regional Caribe, con la directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Amelia Cotes. Y bueno, gracias por haberme regalado estos minuticos de entrevista. No, muchísimas gracias por la entrevista. Yo sé que ha sido un día bastante largo, muy productivo, y bueno, estábamos buscando este espacio y se dio. Gloria a Dios. Bueno, yo le voy a hacer 3 preguntas puntuales. La primera es acerca del pensamiento y la posición del gobierno acerca de asuntos religiosos en el país. ¿Por qué? Porque hay un sector de la iglesia, y me incluyo, que hemos sido escépticos con el gobierno y con el presidente. Sí, claro. Yo me he abierto a venir a esto porque sé que tenemos que aportarle al país y no restarle. ¿Tú qué nos puedes decir? Bueno, yo lo que quiero comunicarles primero es que el presidente, desde campaña, no solamente siendo presidente, desde antes, que todavía está el video colgado en su Twitter, hizo unas promesas al sector religioso. Le prometió que iba a defender la igualdad y libertad religiosa y de culto, así como hizo también desde cuando fue alcalde, que fue la primera política pública de libertad religiosa del país. La promovió justamente él desde cuando fue alcalde. Pero no solamente prometió eso, prometió no adicionar impuestos a las iglesias, y lo cumplimos porque no lo metimos en la reforma tributaria y defendimos hasta el último momento que eso no quedara, porque no lo habíamos propuesto además y era un compromiso de campaña y hay que mantener la palabra. Tercero, se prometió que los lugares de culto no se iban a cerrar y que no permitiría que fueran violentados, y que iba a defender sus derechos, y también ampliar y defender un sistema nacional de asuntos religiosos. Esas fueron como las palabras del presidente en campaña, que se tradujeron en su programa de gobierno, que estaba en la página 44 y que después hemos venido a hacerlo realidad, con el artículo 312 del Plan Nacional de Desarrollo, que crea el Sistema Nacional de Libertad Religiosa y de Culto en el país, que eso nunca existía, y que lo que dice es darle garras, uñas y dientes al sector religioso para que pueda defender su política pública, que venía de ser un canto a la bandera, ¿sí? Que si querían la implementaban o no, pero ya ahora sí tienen que venir a organizar, a crear toda una arquitectura institucional y territorial en donde el sector religioso tiene que vincularse y aprender a vincularse para poder hacerle seguimiento al cumplimiento, porque ya ahora sí es vinculante, es obligatorio el tema. Las líneas de pensamiento del presidente, ¿cuáles son para nosotros? Porque pues yo estoy ahí, me debo directamente al presidente de la República. La directriz es clara: inclusión. Siempre no solamente nos quedábamos con las iglesias más grandes trabajando, esto hay que abrirlo a la participación, a la mayor cantidad de entidades religiosas que puedan participar, escuchar las necesidades de las entidades religiosas y cumplir la Constitución y la ley. ¿Y qué dice la Constitución y la ley? La Constitución en el preámbulo dice que el pueblo invoca la protección de Dios. En los derechos fundamentales hay una libertad de conciencia y libertad de culto que tenemos que hacer realidad. Y aparte también la ley estatutaria de libertad religiosa dice en el artículo 2 que si bien no es confesional el país, dice que el Estado no es ateo, no es agnóstico y no es indiferente a los sentimientos religiosos. O sea que hay algo que se aclara. Independientemente del presidente, sea de izquierda o derecha, eso ya está en la Constitución y él tiene que hacerlo sí o sí. El tema es que los anteriores gobiernos pareciese que lo que le enseñaron a la institucionalidad y a la ciudadanía es solamente el titular del artículo 2, es decir, se le enseñaba simplemente que el país es laico, cuando tampoco hay una ley que diga que el país es laico, ¿no? Esos son términos que se han utilizado por vía de jurisprudencia para decir que el país no es confesional, es decir, que no hay una religión oficial. Entonces antes, en los anteriores gobiernos, lo único que se decía era eso. Nosotros sí seguimos leyendo el artículo completo, porque leemos y aplicamos la ley en su integralidad. ¿Cuál fue la orden del presidente? Pues sigan leyendo. ¿Qué dice? El Estado no es ateo, no es agnóstico, ni es indiferente a los sentimientos religiosos. Lo decimos nosotros, no, lo dice una ley estatutaria. Ahora, sé que la duda de muchos que nos dicen es, ¿el presidente es ateo? No, el presidente no es ateo. Es un hombre creyente. ¿En qué no me voy a meter a defender eso? Porque eso hace parte de la libertad, además, religiosa, que a veces se nos olvida que hace parte de la libertad de conciencia y religiosa, el decir o no, profesar o no lo que uno cree. Entonces queremos sacarle a las personas obligados de qué religión son, y eso no es correcto. Así es. Pero él lo ha dicho, ha puesto también en evidencia en su Twitter muchas veces diciendo que Jesús para él es una guía en el camino. Bueno, eso nos da señales más o menos de qué puede estar creyendo. Y su esposa también, que es una mujer absolutamente creyente, defensora de derechos como la vida y la familia. Entonces yo creo que eso es una gran oportunidad.
y que pone a una persona del sector ahí también a dirigir la Dirección de Asuntos Religiosos, y eso nos da una gran pista y una gran oportunidad, porque yo no podría hacer lo que estoy haciendo si no fuera por la directriz del presidente. Ok, bueno, segunda pregunta, desde que usted está, ¿puede decirnos los avances que ha habido en favor del sector religioso? Sí, por ejemplo, lo primero que cambiar los criterios de que habían de exclusión, de que solamente ciertas entidades religiosas en las que podían participar, o que la dirección solamente era una dirección para evangélicos. No, la dirección no es que deje de ser una dirección para evangélicos, no, sino que ahora es una dirección para todos. La Dirección de Asuntos Religiosos está abierta a todos los tipos de creencias en el marco de la misma ley, porque la misma ley también dice que no se incluye, ¿cierto? Y nosotros aplicamos la ley de integralidad, pero hacer valer los derechos de todas, las iglesias grandes, las pequeñas, las rurales, por ejemplo. Por eso empezamos a implementar la red rural interreligiosa, cómo empezamos a agruparlo y a hacer visible todo el sector religioso que está en la ruralidad y su problemática. También implementamos la red humanitaria interreligiosa y nos dimos cuenta que hay unos problemas de estigmatización grandísimos, unas narrativas de odio contra el sector religioso, que también son frutos a veces que el mismo sector reproduce cosas que no son. ¿Sí? Y que los medios de comunicación y las personas de muy mala fe lo utilizan para darle palo al sector, ¿no? Así es. Porque a veces mandamos videos de ciertas iglesias o críticas sabiendo que nadie va a hablar del nombre específico de la iglesia, van a decir es la iglesia. Como dice el dicho, entre bomberos pisándose la manguera. La manguera, exacto, hablando mal del hermano. Entonces nosotros combatimos la estigmatización, no estamos de acuerdo con las narrativas de odio que hay hacia el sector religioso. Esto de tratar al sector religioso de que es un evasor de impuestos, que es que se roban los impuestos, no lo toleramos, no lo permitimos y no permitimos burlas alrededor de eso. Porque entendemos que esto es un derecho fundamental. Si uno se burla de alguien por razón de raza, entonces es racista. Si se burla de alguien por razones de orientación sexual, es homofóbico. Si se burla de alguien por su nacionalidad, entonces es xenofóbico. Pero si se burla de alguien por situación de religiosa, pareciera que no pasa nada, y sí debe pasar, porque hay unas normas y es un delito en Colombia y hay unas sanciones. Entonces nosotros nos permitimos esas burlas, no nos parece que no haya burla fácil, y no, la burla y la discriminación, eso es violencia y la violencia no se puede permitir. Y vamos siempre con nuestro discurso donde vamos al territorio y en la institucionalidad con este mismo sentido que tenemos. Es decir, decirle a la gente claramente que estamos defendiendo los intereses de la ciudadanía en la libertad, pero también del sector religioso en respetar su buen nombre. Que hayan personas que hacen cosas indebidas, seguramente en todas partes, hasta en las mejores familias tal vez existe alguien que está haciendo cosas que no son. Pero eso no es motivo para estigmatizar a todo el sector religioso. Para el presidente, el sector religioso es una población prioritaria porque somos la reserva moral del país. ¿Dónde encuentra uno reserva moral? Preferiblemente en las diferentes espiritualidades, ¿cierto? En las confesiones religiosas, en las estructuras que se han fundado bajo el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahí uno encuentra principios y valores. Y por eso estamos motivando todos estos espacios en el territorio, porque necesitamos trabajar y que participen esas personas. Si participan las personas que no tienen principios ni valores, ¿por qué no participar las personas que efectivamente están fundadas, su cultura, expresión religiosa, sus costumbres y su quehacer es en principios y valores? Nosotros estamos haciendo eso. Se dejó en el Plan de Desarrollo del Sistema Nacional de Libertad Religiosa un hecho histórico. Firmamos el Convenio de Derecho Público Interno con las iglesias del sector religioso, lo firmamos. Entonces, frente a ese Convenio de Derecho Público Interno, que es el segundo en el país, pero que tiene más derechos que el primero, que se había firmado hace 25 años, y ojo, para los que no gustan mucho del presidente, quiero decirles que este presidente al que le tenían tanto miedo fue el que tuvo la voluntad de firmarlo, los otros nunca lo hicieron. Este sí lo firmó, y no solamente con las 8 iglesias que están, tiene una cláusula de adhesión para que todas puedan entrar. Es decir, no tienen que estar esperando la firma de otro presidente, no tienen que estar firmando la firma de otro presidente para eso. Bueno, la tercera y última pregunta de esta corta entrevista, y gracias por haberla aceptado. Y aclaro que yo no estoy promoviendo favoritismo por el presidente ni por el gobierno, ni tampoco atacándolo. Es dar una buena información. ¿Qué le diría usted a la iglesia, sector de la iglesia, ministros de culto, pastores o cualquiera que sean, que obviamente están escépticos a todo esto? ¿Qué podría decirles como por lo menos para darles garantía o seguridad o confianza
a esa desconfianza que ellos tienen. Yo lo que le digo es que bajen los prejuicios y miren las obras. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Miren los frutos que estamos dando. Llevamos 10 meses de gobierno del presidente y ya tenemos convenio de derecho público firmado. Tenemos en plan de desarrollo una garantía para el sector religioso, que es la creación del sistema. Tenemos una red humanitaria. Es más, algo que hizo realidad este gobierno es que los ministros de culto, eso no existía en Colombia, eso era como un pasatiempo, un hobby. Este gobierno firmó la resolución que reconoce que los ministros de culto, es decir, todas las expresiones de ministros de culto que hay, imanes, rabinos, sacerdotes y eso, ya es reconocido como una ocupación formal en Colombia, así como los auxiliares laicos de la religión, es decir, todos sus ayudantes. Eso Excelente. empieza a operar a partir del 26 de agosto. Nadie antes lo había hecho. Lo Ok. hicimos realidad nosotros. Ahora, no es para que hablemos mal de los de antes ni bien de los de ahora, es para que con los frutos nos vayan conociendo. Así Estamos es. defendiendo en los planes de ordenamiento territorial que los lugares de culto sean reconocidos como parte del equipamiento social, porque sabemos que están cerrando las puertas, y si una promesa de campaña fue garantizar que no se cierren las puertas, pues estamos promoviendo efectivamente que sean considerados parte del equipamiento social, para que sean tratados así como se ve el parque, como se ve el centro de salud, que están dentro de la comunidad, no fuera. Ok. Ahora, el sector religioso, nosotros hacemos una parte, pero el sector religioso tiene que participar, porque Así esos es. planes de ordenamiento son territoriales, entonces tienen que asistir. No decaigan en la participación. A veces queremos ser luz, pero al lado del sol. Hay que ser luz, es en medio de la oscuridad. Así es, así es. Bueno, una pregunta, solamente respóndame sí o no. Ujú. El Ministerio del Interior está trabajando ecumenismo a través de esto. A mí la palabra ecuménica no me gusta mucho utilizarla, porque conociendo al sector religioso, Ujú. no es una palabra que necesariamente sea reconocida por todos en el sector, porque algunos entienden en ecumenismo como una unidad doctrinal, es decir, como que todos vamos a creer en lo mismo, y eso no es lo que estamos haciendo. No estamos poniendo a la gente adoctrinándola, ¿sí? Pero sí te puedo utilizar una palabra que recoge un poco el sentir de lo que se quiere, que es diálogo interreligioso. Es decir, hagamos un trato no confesional, es decir, no hay ninguna religión oficial, trabajamos por la igualdad y promovemos el diálogo interreligioso desde una mirada de gobierno, de gobernabilidad. Ok. Bueno, esta fue una breve entrevista a la doctora Amelia Cotes. Gracias Con todo por haberme concedido este tiempo después de un día bastante extenuante, pero se le nota la pasión que tiene por sacar adelante al sector religioso. Entonces, muchas felicitaciones Muchas gracias. y a esperemos ustedes. volvernos a ver en otra Y oportunidad. saludos a todos los ministros de culto y a los auxiliares y ayudantes y a toda la feligresía de esa hermosa ciudad de Santa Marta. Tienen una dirección de puertas abiertas y una directora que los entiende porque hace parte de su sector. Chao, chao.